Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Cómo realizar los diseños o bocetos para las obras de StreamYard. Para hoy les traigo un nuevo tutorial, una obra a la cual denominaremos Illuminati. Para realizar dicho trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 70 por 70 centímetros. Lo primero que vamos a realizar es dejar un margen de los lados horizontales y los lados verticales de 2 centímetros. También trazaremos las diagonales y las mitades de dicha tabla. Luego trazaremos 5 circunferencias de radios 5, 7, 10,5, 18 y 32 centímetros a partir del centro. Ahora, con la ayuda del transportador, vamos a realizar 48 divisiones, cada una de 7.5 grados. Luego proyectaremos dichos puntos hacia la circunferencia más exterior. Ahora vamos a realizar el siguiente procedimiento. Con los puntos que habíamos marcado anteriormente, vamos a realizar 2 líneas desde la primera circunferencia hacia la segunda en diagonal, y luego desde esos puntos vamos a trazar 2 líneas para formar una especie de triángulo con la tercera circunferencia, de este modo. Vamos a construir una especie de rombo alrededor de esta circunferencia. Luego vamos a trazar unos semicírculos tomando como referencia la cuarta circunferencia y la quinta, con una apertura de 15,5 centímetros, y haciendo centro en dicha circunferencia trazamos el semicírculo. Dichas curvas vamos a realizarlas cada 15 grados. Lo haremos de forma inversa. Si deseas ver cómo he realizado el tensado de los hilos para esta obra, te invito a dar clic de este lado de la pantalla, donde aparecerá una notificación que te llevará a dicho video. Para esta obra vamos a utilizar la siguiente cantidad de clavos o puntillas. Para la estrella que se forma en la parte central, vamos a utilizar para cada rombo 16 clavos de 1 pulgada. Como son 24, en total serían 384 clavos. Y para los pétalos que tenemos en nuestra figura,
Vamos a utilizar una cantidad de 91 clavos, también por 24 pétalos serían 2184 clavos. En total utilizaremos 2568 clavos de 1 pulgada separados uno del otro 0,6 centímetros. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias.